Bienvenidos a un nuevo encuentro, a un nuevo webinar de Tecnimedeos. Para los que no me conocen, soy José Luis Dopico, intensivista y, como todos ustedes, apasionado por los cuidados críticos. Es para nosotros una emoción muy grande. Recién lo escribíamos en el chat, encontrarnos en este medio con tantos colegas de países hermanos, México, Ecuador, Paraguay, Uruguay, y tantos puntos tan distantes de la República Argentina, nuestra querida patria. Para nosotros es importante ofrecer dentro de nuestras posibilidades temas en los webinars que a ustedes les interese. Y claro, a veces tenemos muchas dudas sobre qué temas les puede interesar más o menos, o les puede ser más útiles o menos útiles. Por eso estamos abiertos totalmente a sus inquietudes. Por ejemplo, tenemos planeado para el mes de abril, el próximo mes, nuestro próximo webinar, hablar sobre terapias de soporte renal, que en realidad, si uno lee la literatura y los libros, siempre se habla de terapias de reemplazo renal. A nosotros nos parece un poco atrevido el término de reemplazo, porque lo único que hacemos es sostener algunas, no todas las funciones del riñón. No sé si sucede en los países hermanos que nos están escuchando lo mismo que sucede en general acá en la Argentina. En una unidad de cuidados críticos que hace falta, entre comillas, dializar un paciente porque no orina, porque la creatinina le subió, tiene potasio elevado. Bueno, se llama al nefrólogo y el nefrólogo conversa con nosotros y comienza la diálisis. Y generalmente la diálisis la hace un técnico o un enfermero del centro de diálisis o del servicio de diálisis o del servicio de nefrología. Y nosotros, todos los profesionales que integramos el equipo de trabajo en la unidad de cuidados críticos, enfermeras, residentes, médicos, es como que, entre comillas, nos desentendemos de lo que sucede allí. Es decir, no sabemos si el baño de diálisis cuánto tiene de calcio, por decir algo, ¿no? O cuánto tiene de potasio, o cuál es el flujo de bomba, de la bomba de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros debemos involucrarnos absolutamente en las terapias de soporte renal, ya que sería como que cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica, viniese el neumonólogo con su técnico, su enfermero, su socio, lo que sea, y manejara el ventilador. Nosotros, en general, manejamos nosotros la ventilación mecánica. Yo no digo que desechar al nefrólogo, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo creo que al nefrólogo hay que invitarlo a participar, no bien tengamos alguna duda, algún indicio de que esos riñones no están funcionando adecuadamente. Es decir, no llamarlo cuando tengo 8 de potasio, entre comillas. Pero nosotros tenemos que conocer profundamente qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente. Es fundamental. Obviamente que no es lo mismo hacer la hemodiálisis, digamos, tradicional, que hacer terapias lentas. La hemodiafiltración venovenosa, que por lo menos en nuestro país hay pocos centros que se realizan, porque tiene un altísimo costo en relación a la hemodiálisis intermitente. Ni hablar de la diálisis peritoneal. Bueno, de estos temas nosotros tenemos pensado hablar en el próximo webinar y esperemos que ustedes nos digan que les gusta o no, eso no nos interesa otra cosa. Bueno, estamos a disposición de ustedes dentro de nuestras posibilidades. Bueno, ya pasados estos primeros minutos emotivos para nosotros, porque
ver que nos saludan de tantos lugares de Latinoamérica, de nuestro país, es muy emocionante. Es una alegría inmensa, así que les agradecemos su confianza. Y nos pareció interesante tocar este tema. No es que sea lo último, lo que está de moda, pero en realidad vamos a hablar de dos conceptos que ya hace unos años vienen cada vez caminando más fuerte en ventilación mecánica y que nos parece muy importante que los conozcamos, que los podamos llevar a la práctica en nuestras unidades de cuidados críticos. Uno de ellos es las asincronías. Ustedes me dirán, pero las asincronías es un tema que todos los días lo manejamos. Es cierto. Hace ya muchos años hablamos que el paciente, el ventilador y el paciente tienen que bailar como esta pareja el tango. Es decir, tienen que saber cómo se llevan, sin hablarse. Ya cada uno sabe el movimiento que va a hacer el otro y así aparece esta maravillosa imagen de esta pareja bailando el tango. Pero muy distante, muy diferente es lo que sucede con nuestros ventiladores y nuestros pacientes y viceversa. En general, es todo un arte que bailen el tango. En muchas circunstancias nos vemos obligados a tener, no sabemos bien qué hacer, pero con respecto a las asincronías, no vamos a hacer referencia a todas las asincronías, sino a un tema muy, muy específico. Antes de ello, todos ustedes saben que las asincronías aumentan la mortalidad. Eso está, pero súper sabido, hay evidencia científica de lo mismo. Lo que es incertidumbre es, el paciente tiene más chance de fallecer, de pasarla entre comillas mal, de empeorarse, porque tiene la asincronía por ella misma, o es las propias enfermedades, complicaciones que tiene el paciente que llevan que el paciente tenga sincronías. Y eso aumenta la mortalidad. Es decir, no se sabe si la mortalidad es una causa o una consecuencia, pero en definitiva lo que sí se sabe, que un paciente que no baila el tango bien con el ventilador tiene mucha más chance de irle mal. Y claro, nosotros cuando no sabemos qué hacer frente a las asincronías, que nos debatimos o no nos debatimos, es decir, no le prestamos mucha atención, lo más fácil es aumentar la analgosedación, inclusive indicar relajantes musculares. Y eso sí, está probado que el aumento de la analgosedación, eso va a prolongar la ventilación mecánica, y cuando se prolonga la ventilación mecánica, uno tiene las chances de, por ejemplo, incrementadas de que el paciente padezca neumonía asociada al ventilador. Es como que, no sé si a ustedes les parece lo mismo, pero a veces uno tiene la impresión que la neumonía asociada al ventilador es como una cosa, entre comillas, esperable. Es decir, todo paciente de ventilación mecánica tiene una neumonía asociada al ventilador. Bueno, eso no debiera de ser así. Debiéramos de tener tolerancia cero a tener neumonía asociada al ventilador. Eso sería una actitud del equipo a pelear para bajar la incidencia y prevalencia de la neumonía asociada al ventilador en cada uno de nuestros servicios. Es una enfermedad que le agregamos nosotros, porque la neumonía asociada al ventilador es una infección intrahospitalaria, y como toda infección intrahospitalaria, es una enfermedad nuestra, de nuestra pésima conducta. Y acá hay que hacerse cargo, no es un problema de esterilización como habitualmente hablamos, le echamos la culpa, no. Es un problema nuestro, de los médicos, de las enfermeras, de los kinesiólogos, que por empezar no nos lavamos las manos, sobre todo los médicos, nos cuesta más. Es como que somos tan solemnes que un día nos vamos a morir de un ataque agudo de importancia. Y cuando una enfermera nos dice, che, fulano, no te lavaste las manos, es como que nos están ofendiendo, es como que
tenemos el fuego sagrado de la inmunidad. Por eso es muy importante entonces tener en cuenta que las asincronías, todas ellas, aumentan la mortalidad. Pero hoy nos vamos a referir a una de ellas de reciente aparición, que se llama el trigger reverso. ¿En qué consiste el trigger reverso? Es decir, el disparo reverso del ventilador. Significa que se produce una contracción muscular respiratoria luego de una insuflación mecánica pasiva, como si la contracción de la bomba muscular respiratoria fuese disparada o provocada por el ventilador. Es decir, la insuflación cíclica, mecánica, de nuestros pulmones y de la caja torácica, es decir, del sistema respiratorio considerado como un todo, puede provocar una insuflación mecánica pasiva. Dice, bueno, pero esto es más raro que el perro verde. No, es muchísimo más frecuente de lo que uno cree. Lo que sucede es que nosotros no tenemos en general equipos en que uno pueda ver el registro de las curvas del ventilador de manera continua como un monitor, en un monitor central, en donde uno pueda ver curvas de presión de la vía aérea, curvas de flujo y curvas que vamos a ver ahora de la presión esofágica. Y sobre todo porque no tenemos tiempo, porque hay mucho trabajo y somos muy pocos. Sobre todo somos muy pocos enfermeros, que cada día tenemos que hacer más cosas y que no damos abasto con nuestras manos y con nuestra cabeza. Es decir, esa es la realidad. Pero bueno, vamos a ver si la podemos cambiar. Entonces es una contracción muscular respiratoria luego de una insuflación mecánica pasiva, como si la contracción, vuelvo a repetir, fuese disparada o provocada por el ventilador. Y claro, se pueden acumular ciclos que uno los mira en el ventilador y dice, este paciente tiene un doble disparo, o el paciente que respira, o cuando el paciente está, el ventilador no ve la curva que está expirando y de repente aparece una curva de una nueva inspiración. Entonces uno dice, este es un respiro, un doble disparo. Y uno se confunde. Es decir, el doble disparo es cuando el mismo esfuerzo inspiratorio del paciente puede disparar la primera y segunda insuflación mecánica. Son dos cosas diferentes, el trigger reverso y el doble disparo. Pero ¿para qué jorobás con esto un viernes a la tarde el trigger reverso? Porque incrementa el volumen corriente y eso provoca mayor mortalidad. Porque puede haber el acúmulo de los ciclos inspiratorios, provoca otro tipo de asincronía, puede provocar atrapamiento aéreo, aumento de la presión dentro del tórax, todo lo que eso significa desde el punto hemodinámico, porque el aumento de la presión dentro del tórax no solo va a disminuir el retorno venoso del ventrículo derecho, sino que fundamentalmente va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Es decir, eso puede provocar lo que se llama el cor pulmonar agudo, que si nosotros no hacemos ecografía, nosotros mismos, enfermeras y médicos que trabajamos en cuidados críticos, no nos damos cuenta. Pero el cor pulmonar agudo significa que el ventrículo derecho está desfalleciendo. Si el ventrículo derecho está desfalleciendo, su hermano, el ventrículo izquierdo, también va a desfallecer. ¿Por qué? Porque va a reducirse la compresión en el VI, va a disminuir el retorno venoso al VI y por lo tanto cae el gasto cardíaco del VI. ¿Y nosotros qué hacemos? Le damos más nora o le tiramos fluidos. Entonces los pacientes son bolas de agua y le damos más nora y si nora y bueno le doy otra cosa, vasopresina, es decir, lo que venga para subir la presión. Y realmente actuamos como si el paciente, si tiene fiebre, le bajo la fiebre, si tiene dolor, le calmo el dolor, sin preguntarme por qué tiene fiebre, cuál es la causa del dolor,
¿O cuál es la causa que el paciente esté cayendo el gasto cardíaco al ventrículo izquierdo? Entonces veo qué le pasa al ventrículo derecho. Está desfalleciendo el ventrículo derecho por aumento de la presión del tórax. ¿Y por qué sucede eso? Y porque está acumulando aire. ¿Por qué acumula aire? Y voy despacito a darme cuenta que todo empezó con la sincronía del trigger reverso. Por supuesto que también hay un tema fundamental, que es el desplazamiento del aire en forma pendular durante la inspiración a nivel pulmonar. Y una cosa que no se tiene en cuenta es el daño diafragmático que se produce cuando hay contracciones excéntricas, expiratorias, enérgicas. Es decir, que el trigger reverso es un enemigo más al que tenemos que enfrentar. Pero claro, para su detección tenemos que medir presión esofágica. Es cierto que la presión esofágica ya lleva muchísimos años de estudio y tuvo muchísima crítica porque depende de donde coloquemos el balón en el esófago, vamos a tener una determinada presión esofágica que de alguna manera infiere la presión pleural. Pero todas esas críticas después empezaron a ir reduciéndose habida cuenta de que la información que obtenemos a través de la presión esofágica, los beneficios que obtenemos de este monitoreo, es muy importante. A pesar de que pueda haber, entre comillas, defectos de la técnica. Además, si a ustedes les parece, también tienen que saber que no hay que comprar catéteres ni monitor para medir la presión esofágica, ni tampoco hay que tener un ventilador, mal llamado respirador, que tenga acoplado la detección de la presión esofágica colocando el extremo proximal del catéter exofágico en el ventilador y nos da la curva de presión esofágica. Se pueden hacer con muy poca plata catéteres hechos en casa, esofágicos. Porque frente a tantas dificultades que tenemos, por lo menos nosotros en la Argentina de todo tipo, si yo tengo 2 pesos, es para aumentar, en mi opinión, los sueldos de los médicos residentes, de las enfermeras, de los kinesiólogos, de los médicos de planta, en cuidados críticos. No, yo no gastaría dinero en comprar catéter y monitor de presión esofágica. Es muy sensible hacer un catéter con balón esofágico, con una sonda nasoenteral que tiene unas bolitas de plomito en el extremo distal y por encima de las bolitas, vieron esas bolitas de plomo o son, no sé de qué son, están los agujeritos por donde sale en teoría la nutrición enteral o donde vaya, donde esté colocada la sonda. Bueno, esos agujeritos yo los cubro con un dedo de guante de látex y los pego con la gotita, ¿vieron esa gotita que una gotita pega? Y bueno, desde afuera insuflo el baloncito y mido la presión esofágica. Bueno, después hay que ver qué monitor puedo utilizar, es decir, hay que rebuscársela. Utilicemos la plata para el recurso humano que tanta falta hace. Entonces, es muy importante que si yo quiero valorar una sincronía que aumenta la mortalidad de mi paciente, yo tengo que hacer monitoreo de la presión esofágica, la que a su vez me va a dar una información fundamental. Cuando ustedes me dicen, tengo una presión plató 30, ¿qué significa? Que tengo una presión en la vía aérea en situación de reposo, es decir, que no hay flujo, se cerró la vía aérea, entonces en unos segundos, obviamente, desaparece el flujo porque desaparece el gradiente de presión entre la vía aérea proximal que cerré y el aire que está en el alvéolo. Por lo tanto, la presión de la vía aérea en una situación de reposo, de no flujo, infiere la presión alveolar, pero la presión que está dentro del alvéolo. Es importante saber el concepto permanentemente de presión transmural,
que es la presión que está dentro y fuera. Y en este caso sería la presión pleural la que está fuera. Yo puedo inferir el valor de presión pleural y por lo tanto, a través del catéter de presión esofágica, y por lo tanto, el monitorear la presión transpulmonar es un poquitito más que es solamente medir la presión plató. Es decir, medir la presión plató menos la presión pleural me daría el valor de presión transpulmonar. Es importante que en el trigger reverso tener en cuenta que el descenso de la presión esofágica comienza al final de la fase inspiratoria, representando así una contracción de la bomba muscular respiratoria. Bueno, si uno tuviese el software, que uno no lo tiene, eso cuesta plata, yo de esto lo tengo que decir, pero uno con el software se da cuenta que hay una activa contracción de la bomba muscular respiratoria más allá de 0,1 segundo de comenzado el disparo de la máquina. Y la máxima deflexión de la presión esofágica sucede antes de 0,1 segundos de comenzado el disparo por el ventilador. Obviamente que esto es indispensable tener equipamiento, el software para valorar muy bien la presencia de asincronías y en este caso de trigger reverso. Sin embargo, van a ver en las curvas que les voy a mostrar que uno puede, mirando las curvas y poniendo frises y frisado, uno puede más o menos darse cuenta a lo que nos estamos enfrentando. Es importante distinguir el trigger reverso del doble disparo. El doble disparo, eso lo entendemos todos. El ventilador dice, che, macho, vamos a abrir la puertita para que el paciente exhale, pero el paciente todavía quiere seguir inspirando, todavía quiere recibir aire. Es decir, que el tiempo inspiratorio neural del paciente, es decir, lo que quiere el cerebro, ese centro respiratorio, es mayor que el tiempo inspiratorio del ventilador. Entonces, claro, el paciente dice, yo quiero inspirar y hace otro esfuerzo. Entonces, claro, hace un doble disparo. Y obviamente se pueden acumular o apilar respiraciones. En cambio, el trigger reverso es diferente, porque el esfuerzo inspiratorio es disparado por la insuflación mecánica, provocada por el ventilador que cíclicamente insufla la caja torácica y los pulmones, es decir, el sistema respiratorio. El trigger reverso puede provocar un arrastre, entre comillas, o un apilamiento del ritmo respiratorio, por esto que es, ustedes piensen las veces que se provoca la insuflación mecánica por minuto, y más o menos pónganle 14 por minuto o 12 por minuto. Multipliquen por los minutos, 60 minutos en una hora, por 24 horas, por 20 días que está el paciente en el ventilador, o 10. Es decir, la cantidad de ciclos que hay que hacen esto pueden hacer disparar una insuflación mecánica. Eso es importantísimo. Es el propio ventilador que abre, pero también a la vez puede provocar esta sincronía. Si el umbral de disparo es superado por el trigger reverso, se activa un nuevo ciclo ventilatorio y ahí se apilan las respiraciones y ahí se apilan los problemas. Unas dos definiciones. Todos entendemos esto, pero vale la pena repasar, ¿no? Respiraciones acumuladas o apiladas. Es una segunda insuflación que se produce antes que se complete la expiración del ciclo respiratorio precedente o anterior. Cuando hay un esfuerzo inefectivo durante la expiración, se activa, hay una activa contracción de la bomba muscular respiratoria en la última fase expiratoria de un ciclo disparado por el paciente.
pero ella es incapaz de disparar un nuevo ciclo. El máximo pico de deflexión ocurre 1.5 segundos después de la insuflación, a diferencia del trigger reverso. Pero esto solamente teniendo el software podemos verlo. Fíjense en esto. Vamos a detenernos despacito. Este es un paciente que, como ustedes ven, está con una presión de soporte. Ustedes fíjense aquí el tiempo inspiratorio mecánico. Esto es la duración del tiempo inspiratorio mecánico. Y esto es la presión esofágica del paciente. Esto es la curva de flujo. Y aquí ustedes ven la curva de la presión en la vía aérea. Muy bien. ¿Qué sucede con el tiempo inspiratorio mecánico? La duración del tiempo inspiratorio mecánico, cuando yo valoro desde que comienza a reducirse la presión esofágica, es decir, el tiempo inspiratorio neural del paciente, miren todo lo que dura. Obviamente que esta distancia, esta duración del tiempo inspiratorio del paciente es mucho más importante, es mayor que el tiempo inspiratorio mecánico. Por lo tanto, el paciente quiere que le entre aire. Está haciendo un esfuerzo inspiratorio. Y entonces, ¿qué se produce? Una caída, entre comillas, del flujo y vuelve a aparecer un nuevo ciclo que logra entrar aire al paciente. Es lo que nosotros llamamos acá porque flujo por tiempo es volumen corriente, 2 ciclos apilados. Acá está el famoso doble disparo, que nosotros lo aplicamos siempre cuando vemos la presión en la vía aérea. Pero es importantísimo que podamos ver la presión esofágica, donde ahí sí, miren acá, empieza a bajar, entonces acá le pongo el palito, yo lo friso, esto es una pantalla, pónganle, de un Neumoven, el ventilador argentino, ¿no? Yo, pum, le clavo el frizz, congelo la pantalla. Y bueno, entonces yo veo. Lo que pasa, ustedes me dicen, bueno, pero el Neumoven no tiene la presión esofágica. Muy bien. Ahí se nos complica la cosa. Entonces yo tengo que ver cómo puedo tratar de alguna manera de arreglármelas como para poner, por ejemplo, un traductor de presión para medir la presión en la vía aérea en un monitor y simultáneamente en otro canal, otro para poder medir la presión esofágica, es decir, en 2 canales. Es decir, tratar de a ver si esto lo puedo lograr haciéndolo en casa, porque estos monitores que muestran esto en forma simultánea y detectan las asincronías son de alto costo. Pero esto hay que tratar de poder verlo con lo que podamos hacer en nuestras casas, entre comillas, ¿no? En nuestras unidades de cuidados críticos. Entonces, miren la imagen, ¿no? Tiempo inspiratorio neural mucho más prolongado que el tiempo inspiratorio mecánico. Pero si yo no valoro la presión esofágica es imposible. Pónganle que ustedes, no, mira, lo único que puedo hacer es mostrar la presión esofágica. Bueno, en un monitor, frizala y medí la distancia con un papel, frizás la imagen en la pantalla del Neumoven de la presión en la vía aérea y fíjate si este tiempo que mediste en un papel es igual a este. Y te vas a dar cuenta que el tiempo mecánico es menor al tiempo esofágico. Lo importante es tratar de dar un pasito adelante, de tener un poquito más de información. Ahora fíjense en este. Esto es un paciente que está con distrés en ventilación controlada por presión. Ajá. Y ustedes fíjense en que esto es presión en la vía aérea, esto es flujo, un flujo obviamente desacelerado, y presión esofágica. Ustedes fíjense en acá que el paciente ya pasada la mitad del ciclo inspiratorio, el paciente empezó a desacelerar el flujo y de repente ¡pum!, se va para arriba.
Y este ascenso del flujo, es decir, que le está entrando aire, pero no estamos desacelerando, y sí, pero le volvió a entrar aire. ¿Y por qué? Porque si ustedes ven, correlacionan este ascenso nuevamente del flujo con la presión esofágica, ahí recién empieza a descender la presión esofágica. Es decir, que ahí se produce una activación de la bomba muscular respiratoria y aparece un nuevo ciclo. Y acá se están apilando los dos ciclos. Es diferente a lo que sucede con un doble disparo. Es muy importante darse cuenta que esto no es un doble disparo, esto es otra arritmia, otra sincronía, el trigger reverso. Por supuesto que esto hay que estudiarlo, hay que empezar a mirarlo, hay que tener ganas de aprenderlo. Es apasionante, pero además y fundamentalmente vamos a tratar de reducir así la morbimortalidad de nuestros pacientes por asincronías entre el paciente y el ventilador, porque no quieren bailar bien el tango. Entonces, claro, ¿cómo podemos seguir con esto? Bueno, hay implementación de algoritmos automáticos en el trazado del flujo y presión esofágica. Claro, vos tenés el algoritmo, tenés el equipo, sos Gardel y Lepera. Te dice, a ver, tenés trigger reverso. Pero eso, ya les digo, es costoso. Entonces yo, como acá por lo menos en Argentina estamos flojitos de papeles, bastante flojitos de papeles, yo invertiría en tener algo un poquito digno de sueldo en nuestro personal de enfermería, mucamas, kinesiólogos, residentes, médicos. Pero sí es evidente que la presión esofágica, por lo menos en nuestra humilde opinión, debe ser valorada en los pacientes ventilados. No solamente para detectar si estoy frente a un doble disparo o trigger reverso, sino también para valorar la presión transpulmonar. No podemos olvidar que el trigger reverso no es una cosa, esto es un chimento, qué cosa rara. No, todo es mucho más frecuente. Claro, el software nos permite detectar el número de trigger reverso en un paciente, y es brutal, es mucho más importante de lo que uno cree. Entonces eso provoca daño en nuestros pacientes. Entonces hay que hacerse cargo del problema y ver cómo lo podemos enfrentar. Bueno, acá lo traigo a Bas para hablar de un tema que ya el año pasado hablamos en un webinar, sobre el poder mecánico durante la ventilación mecánica. Ya lleva varios años en la literatura médica publicándose trabajos sobre esto, sobre todo los italianos, los alemanes, los americanos, los franceses. No podemos dejar de nombrar a Luciano Gattinoni, a John Marini y a otros tantos, pero la verdad que Luciano Gattinoni fue el que, digamos, puso la cuchara en el postre para hablar de este tema. Y es un tema que nosotros no podemos soslayar. Hasta hace muy poco, nosotros decíamos, bueno, un paciente con distrés, ¿qué tengo que cuidar? Bueno, que la presión plató no suba de 30 y que la driven pressure no sea mayor de 15. Esas son todas mediciones, entre comillas, estáticas. Y está bien que lo hagamos. Sabemos que si mantenemos una presión plató por debajo de 30, si el driven pressure es menor de 15, el paciente tiene menos chance de bili, injuria pulmonar asociada al ventilador. Pero eso ya no es que nos sirva. Hay otras cosas más que debemos de valorar en el paciente, entre ellas el poder mecánico durante la ventilación mecánica. Nosotros cuando insuflamos a un paciente con nuestro ventilador, la caja torácica y los pulmones, el sistema respiratorio, estamos aportando una energía mecánica en el pulmón. Y esa energía mecánica de alguna manera se modifica, cambia, pero no es que desaparece la energía. Esa energía provoca deformación, esa energía provoca estrés, y ese estrés y deformación
o strain, en el pequeño pulmón que tenemos, entre comillas, sano, el famoso baby lung, lo va destruyendo, si cada vez lo va haciendo más chiquito. Entonces, ¿cómo valoro yo esa energía? Es por eso que se empieza a hablar de lo que se llama las variables no estáticas, que hay que seguirlas haciendo, sino también de las variables dinámicas. Entonces, repasando lo que hemos dicho, es una energía entregada al sistema respiratorio, el poder mecánico, en el tiempo, y a veces son días y días y días. Y por supuesto que no es cosa de pavo esto, no es una cosa sin importancia. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que ver el poder energético entre la presión de la vía aérea proximal y cambios relacionados con el volumen y el flujo. Ahora obviamente se ha demostrado que el poder mecánico o energético de la ventilación mecánica tiene una asociación independiente con la mortalidad de nuestros pacientes. Es decir, como hablamos antes de la presión plató, del driven pressure, también se ha demostrado que el poder mecánico, si no está bien adecuado, si es exagerado, aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. Por supuesto que el gol estándar para valorar el poder mecánico es el método geométrico, que es la curva de presión-volumen dinámica de la vía aérea en inspiración. Evidentemente que hay que tener muchísima y carísima tecnología para su valoración. Pero gracias a Dios, estos grandes maestros de la ventilación mecánica, de los cuidados críticos, han ofrecido fórmulas y que gracias a Dios a otros colegas han sido un poco de a poco y progresivamente simplificándose para que nosotros la podamos llevar al lado de la cama del paciente. Pero si no, si uno ve los primeros trabajos, por ejemplo, Luciano Gattinoni, que coloca integrales, uno dice, no, yo esto no lo puedo leer, porque es matemática, es física pura. Y eso, llevarlo a la práctica diaria de todos los días, cuando estamos con 40 cosas y 2 manos, no sabemos cómo llevarlo adelante. Bueno, es nuestra intención desde Tecnimedeos ofrecerle algo sencillo, que está por supuesto publicado y tiene fortaleza de la evidencia científica, que nos permite valorar al lado de la cama del paciente y con una calculadora el poder mecánico. Por supuesto que hay que entender que el poder mecánico de ventilación mecánica no es lo mismo en presión controlada por volumen, en ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión. Estas fórmulas matemáticas asumen que la resistencia y elastancia son constantes en la inspiración. Esto es falso, no son constantes. Pero se ha visto que asumir esto va a permitir utilizar las fórmulas, pero que el error, el margen de error, es despreciable. Es decir, primero es falso, pero asumir que esto es real, el error es poquitito, poquitito, poquitito. Es decir que, sabiendo esto, usemos la fórmula. Poder mecánico de ventilación controlada por volumen. Como ustedes saben, ningún modo es mejor que el otro con respecto a la mortalidad. Depende de cada paciente. Primero va bien con BCB, después lo pasé a BSP, después lo tuve que volver a pasar a BCB, y vieron cómo es cada paciente, es un número aparte. Entonces, el poder mecánico, ¿cómo lo puedo valorar? ¿Cómo lo cuantifico? Con esto, con esta fórmula de ventilación controlada por volumen. Es igual a la ventilación minuto y entre paréntesis presión pico más PIP más flujo inspiratorio sobre 6 y todo esto sobre 20. Recuerden que la ventilación minuto son litros por minuto, el volumen corriente por frecuencia respiratoria, y presión pico y PIP son centímetros de agua. Por supuesto que todo esto ustedes lo van a tener grabado, se les va a mandar el webinar por su correo electrónico, y después, si no pueden leer el correo, lo bajan en YouTube, pero lo van a tener en su correo. Se dan cuenta que no es una cosa, qué locura, pero miren qué interesante. Yo recuerdo,
hace más de 20 años, decir que la presión pico no tenía importancia porque se difundía por la vía aérea y que lo importante era plató. Eso en la década del siglo XX, es decir, en la década del 90, decíamos, no, plató era la diosa total. Y esa presión pico no importa. Miren cuánto importa la presión pico. Y nadie le daba bolilla al flujo. Bueno, si hay que aumentar el flujo, y bueno, flujo constante, flujo es acelerado, bueno, en ventilación controlada por volumen, y bueno, depende del paciente, y si está con 50 es lo mismo que esté con 60, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuánto le doy de flujo y qué tipo de flujo le estoy dando? No es lo mismo. Ustedes fíjense en estos dos detalles, presión pico y flujo. Estos son componentes dinámicos. Por eso cuando uno ustedes vieron que a veces escuchamos cosas que parecen sagradas y después de unos años no son tan sagradas. El error es endiosar alguna cosa, ¿no? La plató. Bueno, sí, pero ¿y la presión pico? No le damos bolilla. No, eso se disipa, no tiene ninguna importancia. Las pestañas tiene y mucha importancia. Poder mecánico en BCP. La fórmula es un poquito tal vez más sencilla, 0.098. ¿Esto para qué, Dopi? Bueno, esto es por la transformación en joules. Claro, porque energía la tenés que... Poneme un numerito, pero poneme algo, joules. Frecuencia respiratoria. ¿Qué tema, Y Dopi, tengo hipercapnia permisiva, pero tiene 80 de PaCO2. Entonces le voy a aumentar la frecuencia respiratoria hasta que no atrape, no quiero que atrape, pero le aumento la frecuencia respiratoria para que baje un poquito la PaCO2. Si uno recuerda, la PaCO2 es igual a VCO2, es decir, la producción de CO2, que no es constante, por más que se diga que sí, no es constante. De que no la midamos es una cosa, pero decir que es constante es mentir. Sobre la ventilación alveolar por la frecuencia respiratoria, y la frecuencia alveolar es VT, es decir, el volumen corriente, menos VD, volumen de espacio muerto por frecuencia respiratoria. Entonces, si yo aumento la frecuencia respiratoria, cae la PaCO2. Aplausos, todos contentos, sigo con la hipercapnia permisiva y tengo una frecuencia respiratoria ahora de 18. Pero nos olvidamos que en ventilación controlada por presión, la frecuencia respiratoria forma parte de esta fórmula. Si yo aumento la frecuencia respiratoria, estoy aumentando el poder mecánico. Nadie está diciendo que si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Yo lo que le estoy poniendo arriba de la mesa son los problemas. Entonces, sobre los problemas que hay que hacer, estudiar, escuchar al colega. Recuerden que hay dos orejas y una boca. Realmente creemos que tenemos dos bocas y una oreja. Escuchar lo que dice el compañero, la enfermera, el médico, el residente, el paper que trajo uno, yo escuché tal cosa, y ponerse de acuerdo en el equipo de trabajo, en esa unidad de cuidados críticos, cómo vamos a trabajar. La hipercapnia permisiva, nadie está diciendo que no haya que hacerlo, que la ventilación protectora, pero tengamos cuidado, sepamos los problemas colaterales que puede traer la hipercapnia permisiva para tenerlos en cuenta, para ver cómo los podemos manejar. Y por supuesto, el delta presión, la PIP, volumen corriente, PIP más delta presión inspiratoria, que es la presión en la vía por encima de la PIP. Es decir, ahí tiene el componente dinámico de la presión en la vía aérea incluido dentro de ese concepto de delta presión inspiratoria. Es decir que depende del modo, tengo una fórmula. Lo importante, háganla y van a cambiar su mirada en la ventilación mecánica y el paciente. Entonces, hay una alerta que cuando yo aumento el flujo, aumento la resistencia en la vía aérea y en la resistencia de la vía aérea tisular. Entonces, una tasa más alta de poder mecánico va a provocar una deformación cíclica que requiere mayor energía. Entonces, a mayor energía, mayor deformación.
al haber mayor deformación o strain, como lo quieran llamar, provoca más daño en el pobrecito pulmón chiquitito que tengo en el famoso baby lung. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de esta fórmula? Y que el paciente no puede hacer nada. ¿Qué quiere decir? No puede tener drive. Eso es cierto. Es un problema, porque lo noqueamos al paciente para hacer esto. Bueno, hay que discutir. No todos los pacientes son lo mismo. ¿En qué pacientes hacerlo? Lo hago cada 24 horas, lo hago una vez por turno, lo hago cuando cambian las condiciones. Hay que charlar sobre esto. Tampoco nosotros no tenemos mucha idea sobre los efectos biológicos del poder mecánico, que supongo que los trabajos que se están haciendo cada vez nos va a dar mayor información. Sería más lógico usar la presión transpulmonar. Para ello le coloco el catéter esofágico y listo. Me sirve para el diagnóstico de trigger reverso y valoro presión transpulmonar, que es diferente a la presión plató. También no sabemos qué pasa con el volumen pulmonar aireado. Hay muchas dudas, muchas preguntas. Y eso es lo que nos puede entusiasmar a los que digamos, vivimos en cuidados críticos, porque cada día hay cosas más nuevas, nos damos cuenta que no sabemos nada, que lo que creíamos saber no es tan así, y eso es lo apasionante. Seguimos aprendiendo todos los días, pero para eso hay que tener la cabeza abierta, tenemos que tener hambre de aprender. Reflexiones. Se sabe perfectamente que a menor energía mecánica, de poder mecánico aplicado por el ventilador a nuestro sistema respiratorio, hay menos días de ventilación mecánica. Eso está demostrado. Y un punto de corte, que esto es arbitrario, porque tal vez cambie con el tiempo, pero más o menos 13 joules minuto, 13, más o menos. Háganlo, háganme caso. Y fíjense en lo que están haciendo. Y fíjense en los pacientes. Hagan un trabajito en casa. A ver cuántos pacientes tenemos. Empecemos a medir. A ver el loco de Dopico. Y empiecen a medir. Entonces ahí se van a dar cuenta a ver qué pasa con los pacientes cuando tenían 20 joules minutos. Qué pasa con los que tenían menos de 13. Más o menos. Hagan un estudio de observación. O, por ejemplo, un punto de corte. A ver cuántos joules minutos tienen hoy nuestros pacientes ventilados. Tengo 20 camas, 20 ventiladores, a ver cuántos tienen. Y ver, es un punto de corte. Y después, en base a ese punto de corte, bueno, tengo el 100% por arriba de 13, pónganle, bueno, vamos a cambiar conducta. Y cuando cambio conductas en base al poder mecánico, es decir, tratando de tenerlo en 13 o menos de 13, ¿cómo me va? Es una simple conversación entre nosotros, una simple propuesta.